Vamos a dar pase al doctor Carlos Zavala Toledo. Él es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Ciencias con mención en Ingeniería Estructural de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, doctor en Ingeniería, graduado en la Universidad de Tokio, Japón, exdirector del CISMIT, jefe del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil UNI en el 2003-2004. Sus campos de interés son materiales de construcción, ensayos con sismo en estructura a escala real, redes neuronales aplicadas a la ingeniería civil y dispositivos de disipación de energía. Adelante, doctor Zavala. Muy buenas tardes con todos ustedes. Ante todo, agradecer al comité organizador de este evento que ha tenido a bien invitarme y para compartir lo que regularmente hacemos en el laboratorio CIMIT en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Civil. Bien, voy a hablar acerca de la vulnerabilidad sísmica de los edificios esenciales. Voy a presentar algo de peligro y vulnerabilidad, la vista general de la ingeniería sísmica, las normas, lo que entendemos componentes de la vulnerabilidad sísmica. En este caso voy a hablar de los hospitales, que estamos en una situación bastante extrema en este instante, los análisis lineal, no lineal simplificado y del refuerzo estructural, así como las consideraciones que debe tenerse para un refuerzo estructural. En principio, nosotros tenemos el peligro, muy bien saben ustedes, vemos los sismos, las inundaciones, los tsunamis, los volcanes. Tenemos la vulnerabilidad, que es la susceptibilidad a estos peligros. Tenemos la exposición de personas y propiedades. Sin embargo, la intersección de estos tres es lo que constituye el riesgo ante desastres. Y entonces el riesgo es una función del peligro, es una función de la exposición y es una función de la vulnerabilidad. Si nosotros queremos disminuir el riesgo, entonces tenemos que disminuir la parte de exposición o disminuir la parte de la vulnerabilidad, más el peligro básicamente se mantiene sin variación. La vulnerabilidad, podríamos nosotros cambiar la resistencia de los edificios y entonces esta vulnerabilidad hacerla más pequeña y por ende el riesgo hacerlo más pequeño también, ¿no? Entonces eso es el llegar a tener menos riesgo gracias a un incremento de la resistencia o en alguna circunstancia, de ser posible, hacer una reubicación de las personas, ¿no? En el Japón, en Indonesia, se ha visto, y en China incluso, se han visto muchos casos que grandes zonas habitadas, luego de un desastre, han sido trasladadas a lugares más seguros. ¿Okay? En esta situación, nosotros podemos hacer una disminución en el riesgo ante desastres. Entonces, la reducción de la vulnerabilidad debe ser incorporada de una manera orgánica, en una visión sistemática e integral del desarrollo. ¿Por qué está ligada a una política? Porque realmente si nosotros vamos a seguir teniendo una exposición y un alto riesgo, entonces simplemente van a seguir viniendo los desastres naturales y nos van a seguir afectando. La visión global de la ingeniería sísmica la podría decir, la divido en varias partes. Primero, el diseño de un edificio nuevo. En ese caso voy a usar un método riguroso, voy a usar métodos simplificados también en algunos casos para producir un edificio nuevo, sus planos. Otra aplicación es el caso determinístico de investigar un edificio existente. Es decir, por ejemplo, tengo un colegio que es un edificio esencial, ¿ok? Y este colegio, que debe permanecer en pie luego de un evento sísmico, yo lo debo de evaluar para luego reforzar y para luego determinar las pérdidas esperadas
luego del reforzamiento. ¿Ok? Si en la evaluación yo determiné que se cae y yo veo que es posible reforzarlo, entonces a la hora que yo lo refuerce, ¿no? Debo de ver que realmente ha habido una mejora en el riesgo. Es decir, si antes iba a perder el 50% del colegio, ahora, luego de un refuerzo, solamente debo de perder tal vez un 2% del colegio. Luego tengo el caso continuo, grupos de edificios. Grupos de edificios significa tener ciudades. Para eso, entonces, yo tengo que conocer el peligro de esa ciudad, de los diferentes peligros naturales. En el caso específico, hoy estamos hablando del peligro sísmico. Hacer un análisis de vulnerabilidad de los edificios, hacer un análisis del riesgo sísmico de estos edificios y hacer un estudio de las pérdidas locales y, ¿por qué no?, regionales. ¿Ok? Porque si un sismo ocurriese en el límite con Ecuador, va a afectar no solamente a Tumbes, a Piura, sino también va a afectar a Machala y otras comunidades del lado ecuatoriano. Igual sucedería en el sur, si tuviéramos un sismo en las cercanías de Hilo, por ejemplo, o frente a Tacna, eso no solamente va a afectar a Tacna y a Moquegua, va a afectar también a la zona de Arica e inclusive a Tarapacá. ¿Ok? Entonces, la región se va a ver afectada. Por último, tenemos la ingeniería sísmica también va a tener que dedicarse a la investigación. Es decir, búsqueda de nuevas tecnologías, mejora de los métodos existentes, mejora de las normas. Nosotros tenemos muy buenas normas, pero sin embargo hay mucha informalidad en el país. Y eso hace que el gobierno local es donde se debe de ajustar las perillas para que la norma realmente se empiece a cumplir en este caso. Bien, entonces, las clases de estudios que puedo tener en la ingeniería sísmica serían para edificios individuales, evaluación o reforzamiento. En ese caso yo tengo que tener un objetivo de desempeño. ¿A dónde es que quiero llegar? ¿Quiero llegar a tener un edificio que sea un búnker, que no le pase nada? ¿O quiero tener un edificio que, como lo dice la norma sísmica, pueda defenderse frente a ese sismo, pueda mantenerse en pie con daños razonables y reparables? Eso es lo que dice la norma sísmica. Ese podría ser mi desempeño que yo pueda elegir. Riesgo de edificios en conjunto, eso es pérdida máxima probable, porcentaje de pérdidas en soles, ¿no?, o en dólares. Es decir, acá estamos hablando de ver el riesgo desde el punto de vista seguros, o ver el riesgo desde el punto de vista país, conocer el peligro, el análisis de la vulnerabilidad, las pérdidas locales y regionales, los estudios de mitigación que se deben de ver. ¿Para qué? Para tener parámetros de cantidad de muertos, costo de reparación y tiempo en blanco que vamos a tener para poder hacer esa reparación. ¿Ok? Entonces, la ingeniería sísmica abarca todo lo que estamos viendo aquí. No solamente es que tenemos que hacer el edificio antisísmico, no. Tenemos mucho ámbito de aplicación. Entonces, como mencionaba, las normas nos van a servir para producir un edificio supuestamente antisísmico, donde si yo tomase esta columna dentro va a tener un refuerzo, y gracias a ese refuerzo va a poder resistir el movimiento que tenga. Pero las normas están ligadas a los diferentes sismos que yo pudiese tener. ¿Okay? Tenemos los sismos muy frecuentes, tenemos los sismos raros y tenemos los sismos muy raros. Nosotros nuestra norma 030 está dentro de los sismos raros. ¿Okay? El sismo que estamos esperando de los 475 años es un sismo raro, y en ese caso nosotros tenemos normas como el
International Building Code o las recomendaciones de FEMA y nuestra propia norma que recomienda el uso de estos documentos para poder hacer evaluaciones y poder estimar qué es lo que le va a pasar a un edificio cuando se tiene el ataque de un sismo. Entonces, como ustedes ven, este es nuestro mapa de sismicidad, ¿ok? Que ya dentro de pronto va a tener un nuevo update, ¿no? Gracias a la contribución de los diferentes profesionales, ¿no? Como el doctor Alba, la ingeniera Ortiz, ¿no? El doctor Tavera, etcétera. Todos ellos están trabajando para tener un mejor mapa, más discretizado que este. ¿Okay? Ojalá algún día podamos tener un mapa para cada ciudad del país. Eso es lo que podríamos esperar como un sueño. Bien, pero todos sabemos que la fuerza de sismo es proporcional al peso del edificio. Y esa fuerza de sismo tiene factores de zona, de uso, de amplificación sísmica, de suelo y la confiabilidad en el material que yo tenga, que está dada por el factor R. Entonces, las edificaciones esenciales son aquellas de una categoría A1 y A2, ¿ok? Que son los edificios, los que son A1, son aquellos que tienen que tener aislamiento en la base, o como yo siempre he dicho, deben de tener protección sísmica, ¿ok? Porque de alguna manera pueden tener aislamiento en la base, pero también pueden tener otros sistemas combinados, ¿ok? Entonces no hay por qué descartar los otros sistemas. Y en el caso de las escuelas, ¿ok? En el caso, hay una categoría que clasifica como la categoría A2, ¿ok? En la cual yo tengo edificaciones que por su tamaño no ameritan a que tengan sistemas de aislamiento, como en el caso de los colegios, ¿ok? Entonces las edificaciones nuevas, ¿no? Podrían tener respuestas sísmicas mucho más favorables, vamos a decir así, ¿no? Si es que tuvieran si es que tuvieran una, no me funciona esto, déjenme ver, no sé por qué. No, pensé que estaba la película, disculpe. Si es que nosotros tenemos un sistema aislado en la base, el edificio se va a mover como un cuerpo rígido. Y al moverse como un cuerpo rígido, entonces se va a mover sobre las gomas o el aislamiento. Mientras que si no está aislado, entonces se va a mover como un edificio con momentos y con cortantes, en los cuales si yo comparo ambas fotos, puedo darme cuenta que voy a tener un daño no estructural mucho más grande en un edificio que yo no lo haya aislado. Estos son algunos dispositivos de aislamiento que existen. Existen los aisladores sísmicos, existen los sliders, existen sistemas combinados con rotación, existen sistemas con disipadores de acero, disipadores tipo amortiguador de auto, con aceite, etc. Todos estos sistemas ya en el Perú se están usando y se pueden utilizar para tener una mejor capacidad en la estructura. Entonces, el edificio esencial se supone que debe de estar operativo, ¿ok? Pero hay otros niveles de desempeño como la ocupación inmediata. Yo puedo tener que se me fue la luz, sin embargo el edificio puede seguir operando. Pero la seguridad de vida, que es para lo cual se diseña comúnmente, que es el diseño con la norma sísmica, me va a producir que tenga un edificio seguro, porque no se cae, ¿ok? Pero el edificio ha tenido algunas rajaduras o algún vidrio se me cayó, que yo en el plazo de ciertas semanas lo puedo reparar y mi edificio va a volver a operar. Eso no se puede tener en un hospital. El hospital tiene que seguir trabajando, ¿ok? Y en un colegio tampoco, porque en un colegio el
el colegio debe de seguir también con sus actividades y sus zonas de expansión servir para poder alojar a los que estén damnificados y poder recibir carpas. Entonces, tengo un tercer rango de desempeño, que es la prevención del colapso, que significa que el edificio ha quedado parado, pero el edificio, si viene un fuerte viento, se cae. ¿Ok? Entonces, ¿dónde es que está nuestra norma? Nuestra norma se encuentra aquí, ¿ok? En seguridad de vida. ¿Dónde deben de estar los edificios esenciales? En operativo o en ocupación inmediata, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿los hospitales son seguros? ¿Ok? Entonces, seguro significaría sea sin riesgo. Estas son unas vistas del hospital Goyeneche y el hospital Hipólito Unanue de Arequipa, después del sismo del 2001. Ahí no se podía trabajar. ¿Por qué? Porque esos tabiques están desprendidos. ¿Ok? Entonces, sí hay riesgo de que el tabique se caiga y aplaste al enfermo que está en esa cama. Entonces, el riesgo, como lo dije anteriormente, es función del peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Entonces, en un establecimiento de salud, desde el punto de vista ingenieril, o sea, de un ingeniero, ¿no? Esta instalación debe prestar atención a los heridos, accidentados y personas en colapso luego de un desastre, llámese sismo, inundación, avalancha, huaico, tsunami, lo que fuese. El hospital entonces será seguro si puede seguir atendiendo después del evento. Según la norma, los centros de salud, las escuelas, son clasificados como edificios esenciales. Entonces, en este caso, la vulnerabilidad se ve afectada, ¿no? Por varios factores. Por ejemplo, la antigüedad del edificio. Se ve afectado por un material inapropiado, una mala ubicación del edificio. ¿Ok? Yo alguna vez he visto postas médicas ubicadas en una torrentera, por ejemplo. ¿Ok? O edificios también de centros de salud ubicados sobre suelo expansivo. ¿Ok? Entonces, existe pues una variedad de factores que van a influir sobre la vulnerabilidad. La falta de mantenimiento, un sistema inapropiado estructuralmente. Y creo que es lo que más daña a los edificios de hospitales en general, es el hacer ampliaciones sin ningún criterio. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de un hospital, podemos relacionarlo a lo que pasa con los pacientes. ¿Yo puedo operar a una persona sin haberle hecho un análisis o estudios? La respuesta es negativa, ¿no es cierto? Igual, a un edificio, yo no puedo intervenirlo sin haberle hecho un análisis como si fuese un paciente, ¿ok? Y yo poder responder la pregunta, ¿voy a reforzar el hospital o no lo voy a reforzar? Entonces, yo tengo que hacer un análisis de la vulnerabilidad que en el caso de los hospitales y en el caso de cualquier estructura esencial, se divide en dos tipos de vulnerabilidades. La no estructural, que es todo lo referente a arquitectura, líneas vitales y líneas funcionales y la funcionabilidad del establecimiento, y la estructural, que es el esqueleto del edificio, ¿ok? El sistema sismo resistente. Entonces, nosotros hablamos de cantidades de costo, ¿ok? Entonces, en el caso del estructural, ¿ok? Si yo tengo un riesgo al colapso catastrófico, eso va a estar en el orden del 15 al 25% de la obra civil, ¿ok? Mientras que lo no estructural, en costo, ¿ok? Va a estar
entre 75 y 85% de la obra civil. ¿Ok? Entonces, lo no estructural en un establecimiento de salud cuesta mucho más que lo estructural. Y lo funcional, ¿ok? Muchas veces, ¿ok? Tiene un costo marginal, se puede decir, ¿ok? Un costo que a veces no es tomado en cuenta. Por eso es que a veces de un gobierno a otro vemos hospitales que están cerrados y están equipados. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque simplemente se olvidaron en la planificación de ver y poner una partida de funcionalidad, de considerar la contratación del personal, quién va a trabajar ahí, ¿no? Eso es lo integral en un caso de un proyecto hospitalario. Entonces, todo lo no estructural es lo que ven en esta vista. Sistemas de iluminación, sistemas eléctricos, comunicación, todo lo que es aire acondicionado, fachadas, cielos rasos, puertas, ventanas, divisiones, tabiques, todo lo que ven ahí en lo estructural. Parapetos. Y estos se pueden, vamos a decir así, ir cayendo si no están bien asegurados. Entonces, en lo no estructural encontramos la vulnerabilidad de los elementos arquitectónicos, de las instalaciones básicas y de los equipos inmuebles. Yo debería de tener asegurados todos los equipos y es inclusive este tanque de oxígeno con una cadena para que no se me vaya a caer, ¿ok? O un equipo como este que puede hacer análisis y pruebas de, de SIDA, ¿ok? Yo lo veo demasiado al borde. Basta con poner un tablón ahí para que no se vaya a caer esa edificación. Entonces, existen servicios básicos, ¿no? que no deberían de funcionar como funcionan ahora. Acá, cada 2 horas tiene que venir este caballero a echar agua, ¿para qué? Para que siga funcionando ese equipo térmico. O tener las líneas vitales sin indicación de colores, sin dirección, ¿ok? O pasar líneas vitales debido a ampliaciones de un edificio a otro, las cuales se van a romper cuando vengan un sismo muy fuerte, ¿ok? Entonces, podemos ver en los hospitales, estas son fotos previos al COVID, ¿ok? Pero ahora en la mañana justo he ido a mi control médico el día de hoy. A mí me operaron hace ya 3 meses, ¿ok? Y cuando he ido, realmente me dio mucho miedo la cantidad de gente que está en las zonas donde sacan las pruebas para el COVID, ¿no? No se imaginan la cantidad de gente haciendo cola para hacer su prueba de COVID, ¿ok? Incluso mi doctor ha estado con COVID el mes pasado, ¿no? Entonces, realmente estas situaciones nosotros las veríamos en cualquier hospital, ¿no? En situaciones normales, donde la gente está en el suelo, la gente está atendida en los pasillos, etcétera, y todo eso es funcional. Entonces, todo lo que es componente no estructural tiene que ver con equipamiento y muchas veces también con el mantenimiento. Hay filtraciones en los techos, hay contaminación que se da, ¿ok? Contaminación que se pasa a los trabajadores y se pasa a su vez a los pacientes, ¿ok? Y bueno, cuando tenemos la otra componente, o sea, la estructura, en la estructura tenemos que podemos tener columnas pequeñas o columnas cortas, se dice, en ambientes. Eh, Tendríamos zonas como esta, frente al mar. Esto fue en Atico, en el sismo del 2001, vino y la posta desapareció con el tsunami, ¿ok? O esta es una posta que está en Moquegua, ¿ok? Y que está sobre un suelo colapsable, ¿ok? Entonces, los estudios, como ven, son necesarios. Y a la hora que uno hace los trabajos de mejora, tiene que analizar
en un modelo matemático. Entonces tenemos que ver si hay grietas, si hay asentamientos, si hay ampliaciones sin criterio técnico. ¿Para qué? Para poder degradar yo la rigidez. ¿Ok? Entonces, ahí les muestro el Hipólito Unanue después del sismo del 2001. ¿Ok? Toda la tabiquería se rajó. ¿Ok? Sin embargo, lo estructural estaba bien, pero todo lo no estructural estuvo muy mal. La tabiquería se rajó y el edificio hizo agua, las cañerías se rompieron. En el caso del Hospital San Juan en Pisco, en el sismo del 2007, ¿okay? Ustedes pueden observar acá la línea de columnas cortas y el asentamiento del techo. Esta zona era considerada cuasi moderna, ¿okay? Sin embargo, no resistió el sismo. Este es los edificios de salud, ¿ok? Esto era un centro de salud de un piso, lo ampliaron a 2 pisos, ¿ok? Y falló. Acá murió un médico y una enfermera. Y esta era la zona nueva, que estaba en la parte posterior de este edificio de salud. Y en esta sola, ¿ok? Ustedes pueden ver todos los tabiques quedaron destrozados y los equipos que estaban adheridos a los tabiques también dejaron de funcionar. Entonces, el análisis de la vulnerabilidad lo hacemos en función de verificar desplazamientos. ¿Hasta dónde se puede desplazar un edificio? ¿Hasta dónde nosotros consideramos que el edificio es posible que se desplace? Nuestro parámetro es este angulito, el ángulo de la distorsión. Si tenemos cierto ángulo de distorsión, es producto del desplazamiento que se ha dado en cada entrepiso. Entonces, nos preguntamos, ¿está sobrepasando el límite? Si lo sobrepasa es vulnerable. Y si no lo sobrepasa, entonces el edificio estaría bien. ¿Quién me da el límite? La norma sísmica. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo esos límites dados por la norma sísmica, yo puedo evitar, todas estas estructuras se movieron demasiado. Eso quiere decir que todas estas estructuras sobrepasaron esos límites de formación lateral. ¿Okay? Para controlar la deformación, entonces lo que hacemos es hallar las deformaciones en nuestro modelo numérico y encontrar esas deformaciones entre los 2 pisos consecuentes. A eso le llamamos distorsión. Esa distorsión significa que al moverse el edificio voy a tener diferentes grietas que me van a ir dañando el edificio hasta un momento en que no va a poder funcionar. Entonces, los sistemas estructurales pueden mejorarse si es que, por ejemplo, yo coloco un sistema de arrastramientos con marcos metálicos, o si yo coloco una placa o muro de corte, ¿ok? Y con eso yo mejoraría la performance de un edificio, ¿ok? Entonces, eso haría que el edificio funcione mucho mejor, ¿ok? Entonces, acá les muestro algunos resultados rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. Este es el caso de un pabellón, el pabellón B del Hospital Rebagliati. Acá ustedes pueden ver, resistencia anda por acá, esta línea roja, pero sus demandas de sismo en cada dirección están por debajo. Entonces yo podría decir, por resistencia va bien. Sin embargo, cuando vemos el desplazamiento, vemos que algunos pisos van a sobrepasar los límites. Entonces el edificio tiene un nivel de vulnerabilidad medio en este bloque. Hicimos un análisis no lineal. Esto quiere decir, consideramos cada encuentro tenía una rótula plástica. Esto fue en la tesis del ingeniero César Fajardo. ¿Okay? Encontramos cómo iba a colapsar el edificio y encontramos los puntos de desempeño. ¿Hasta dónde es que llegaría el edificio para la demanda sísmica que tengo? La línea roja es la demanda sísmica, ¿ok? Que es un espectro reducido, que va reduciéndose a través de un proceso en el cual el amortiguamiento va variando porque el edificio se va dañando. ¿Ok? Entonces, vemos acá que hay deformaciones excesivas en una dirección.
¿ok? Entonces, sí, este edificio necesita cierta intervención. En el año, esto fue ya hace bastante tiempo, ¿ok? Y, me parece que fue el año 97, ¿sí? El año 97 hicimos en un trabajo para OPS, como SISMIT, ¿no? Y determinamos que sí, esto tenía una vulnerabilidad media, ¿no? Pero había unas zonas del Hospital Revalliati que tenían una vulnerabilidad alta, ¿ok? Y estimamos que con 5 millones de dólares se podía reforzar todo el hospital, ¿ok? ¿Cuál es el proceso del reforzamiento? Primero es determinar un objetivo de desempeño, ver cuál es el incremento de la rigidez, usar tecnologías para disipar el sismo, mejorar el comportamiento de la estructura, un equipo complementario o multidisciplinario deberá desarrollar esto, ¿ok? Y de manera que se tenga una alternativa en forma, intervención, costo y tiempo, ¿ok? Y el mejoramiento va a dar una intervención que minimice, ¿no? El trabajo durante la ejecución. Entonces, en un estudio se tiene que romper el suelo, por supuesto, para analizar hasta dónde llega la profundidad de las cimentaciones, qué dimensiones tienen, ver el concreto, qué tipo de concreto tenemos, lo llevamos al laboratorio, analizamos y vemos qué tipo de concreto, qué tipo de fierro tenemos. ¿Okay? Medimos la vibración del edificio utilizando microtremores, ¿okay? Para tener idea del periodo, porque el modelo estructural debe reflejar ese periodo. ¿Okay? Entonces, se llama reforzamiento incremental cuando se hace el reforzamiento no de un solo vuelo, sino se hace por incrementos. ¿Y esto por qué? Si estamos pensando en un hospital o estamos pensando en un colegio, sabemos que es muy difícil hacer la programación de las actividades, ¿ok? Y a la hora de empezar a hacer un refuerzo, probablemente si ya se tiene la aprobación del MEF, ese dinero recién va a estar disponible en marzo o en abril. Y a partir de ahí empezará la convocatoria, compras y qué sé yo, para empezar la obra, ¿cuándo? En agosto de repente. Y en 3 o 4 meses no vas a terminar esa obra. Eso quiere decir que se va a ir al siguiente año. Por eso muy bien está haciendo el MEF de hacer una programación multianual. ¿Ok? Lamentablemente cada año cambian los formatos, cambian las cosas y eso es lo que hace que el aparato estatal pues tenga una inercia que no permite que se avance tan rápido. ¿Ok? Entonces, si yo quiero reforzar el hospital, es mejor pensar en hacerlo por etapas. ¿Ok? En un año un porcentaje, otro año otro porcentaje, o un año un piso, el otro año otro piso. ¿Ok? De esa manera se logra mejorar el desempeño por etapas, lograr que haya menos pérdidas de vida si es que en el proceso, en este proceso las etapas puedan ir cambiando, ¿ok? Después les respondo las preguntas, ¿ok? Y entonces, incrementalmente, yo puedo ir, por ejemplo, podría tener este edificio, el cual, sin refuerzo, lo tengo a la izquierda, con columnas cortas, y a la derecha le he colocado arriostramientos y marcos metálicos. ¿Ok? A la hora que yo tenía el edificio sin refuerzo, lo tengo en un punto de desempeño bastante apartado, es decir, su deformación es bien grande. ¿Ok? Mientras que cuando yo le puse el refuerzo, comparen este punto que está aquí, la curva negra es la capacidad del edificio, la curva verde es el espectro de peligro, ¿ok? Y el punto de desempeño sería este, ¿ok?
alrededor de 5 centímetros, por decir. Cuando lo refuerzo, tengo alrededor de 1 centímetro, ¿ok? Alrededor de 1 centímetro. Entonces, de tener 5 centímetros, he reducido ahora a tener deformaciones de 5 centímetros y estructuralmente el edificio va a trabajar mejor. Este análisis, ¿okay? Me sirve entonces para yo poder tener una edificación más segura. Entonces, si yo quiero reforzar, ¿no? Debo tener en cuenta que debo de identificar cuáles son las áreas de expansión. Luego debo de implementar lo que se denomina el plan de contingencia. El plan de contingencia significa, voy a mover a todos mis servicios que tengo a otro lugar, ¿ok? Entonces, los voy a mudar. Los voy a mudar por el tiempo que dure el reforzamiento. Y luego los voy a regresar. Entonces, ¿dónde los voy a mudar? Los voy a mudar a una estructura temporal. En un edificio de hospital podría tener unas carpas de campaña y mover a toda la gente a esos lugares y seguir atendiendo, ¿ok? Entonces, puedo tener un módulo temporal. Ese módulo temporal, por supuesto, voy a tener una menor demanda que la demanda que se tiene habitualmente. Entonces, se puede decir que puedo llegar a un 75% de la demanda, ¿ok? El traslado del equipo existente, la mudanza, debo de tenerlo en cuenta. Y la identificación de servicios tercerizados también. Por ejemplo, dentro de esta demanda, yo puedo tener los equipos de rayos X o tomografía. Eso los puedo tercerizar. Los mando a que se lo hagan fuera, ¿ok? A otro lugar. Entonces, ese costo está dentro de mi proyecto de reforzamiento. Y luego debo tener un plan médico arquitectónico de funcionamiento durante el proceso de refuerzo. Entonces, en conclusión, para llevar a cabo un proceso de mejora de un edificio esencial, con miras a lograr un edificio seguro, debo de evaluar al menos las áreas críticas donde hay vulnerabilidad en todos sus componentes. ¿Ok? En el caso de la evaluación de hospitales, ¿ok? Nosotros hicimos un diagnóstico para antes del sismo de Atico y después del sismo de Atico, ¿ok? Y recomendamos que se haga una política de reducción de la vulnerabilidad de hospitales para que luego de la evaluación se pueda saber cuáles son susceptibles y vulnerables. En el año 2014 entregamos 15 estudios de vulnerabilidad hospitalaria a MINSA, ¿ok? Para que en ese convenio que tuvimos con ellos se refuercen esos 15 hospitales, que son hospitales que podrían tener bastante problemas de tener un sismo catastrófico el día de mañana. Asegurar que el componente estructural, que solo es el 20% de la inversión de un hospital, ¿okay? Se mantenga en buen estado. ¿Por qué? Porque si yo este componente yo lo logro mantener, ¿ok? Entonces yo voy a poder considerar que la edificación es segura. Pues influye sobre el resto. Bueno, muchas gracias y no sé si puedo responder. Ahí me habían hecho algunas preguntitas. Sí, sí, doctor Zavala, ¿qué tal? Yo le leo la pregunta para que Sí, el cómo público no. también la sepa. Ajá. A ver, nuestra participante Gabriel Robles dice, ¿qué tan seguro es utilizar los aislamientos en la base para edificaciones esenciales si los hospitales son de grandes alturas? ¿Estos aisladores resistirán el peso del hospital? ¿No es más seguro utilizar muros de corte anclados al suelo? Lo que sucede es que cuando se tienen muros de corte, el muro de corte trabaja, como lo dice su nombre, tal cual, hasta tener alturas de 4 pisos, 5 pisos. Después de los 5 pisos, ya eso no es un muro de corte, ya es un muro de corte-flexión. ¿Ok? Y está demostrado que el comportamiento de muros altos es bastante complicado.
¿ok? Y todo queda en manos de la resistencia del material. Como en el Perú es bien difícil el control de calidad, ¿ok? Se lo digo por experiencia, ¿ok? Hay edificaciones que son esenciales, que tienen 90 kilos por centímetro cuadrado de capacidad, ¿ok? Y están construidas, ¿ok? Y eso no lo puedes reforzar. ¿Por qué? Porque si tú lo quieres reforzar eso, a la hora que haces tu análisis de sísmico, simplemente el refuerzo es más fuerte que el propio edificio y simplemente estás perdiendo, estás botando la plata, ¿no? Entonces, por eso los sistemas de aislamiento son posibles, ¿no? Hasta los 20 pisos, no más. En Japón se recomienda no más de 20 pisos. ¿Okay? Después de los 20 pisos ya vienen sistemas combinados. ¿Okay? O sea, no solamente es aislamiento en la base, sino también disipación de energía, ¿no? Amortiguadores, etcétera, ¿no? No sé si eso responde a su Sí. pregunta. Ok, doctor. La otra pregunta es de nuestro participante José Antonio, quien dice, ¿cuáles deben ser las técnicas de reparación y reforzamiento de edificaciones de concreto, reforzado frente a las fallas por impacto entre edificaciones continuas y fallas por excentricidad y torsión generadas por la actividad sísmica? Bueno, primero habría que hacer un análisis de cuán separados están, ¿ok? Lamentablemente en el Perú la junta sísmica no se respeta, entonces se tienen muchos edificios que están prácticamente en contacto, ¿ok? La única alternativa cuando ocurre eso es rigidizar el edificio de tal forma que no haya contacto con el edificio vecino, es decir, minimizar al máximo la deriva del entrepiso. Ese sería el objetivo de desempeño en ese caso, ¿no? Y la única forma de lograrlo es mediante la inclusión balanceada, lo digo así, entre comillas, balanceada, de la ubicación de las placas, ¿ok? Ubicar muros de cortes de forma balanceada de manera que la torsión sea eliminada y al mismo tiempo se pueda disminuir a, a límites bastante pequeños la deformación del edificio. Eso sería una forma de hacerlo. ¿Okay? Ok, doctor. Tenemos unas preguntas también a través de nuestras redes sociales. Otra es, ¿qué metodología recomienda emplear para determinar la vulnerabilidad sísmica de edificaciones a gran escala, por ejemplo, en ciudades? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. ¿Okay? Hay paquetes que te lo hacen, ¿okay? Como los paquetes que se utilizan en el FEMA en Estados Unidos. ¿Okay? Sin embargo, las curvas que tiene no corresponden a nuestra realidad. Entonces te va a dar cualquier cosa. ¿Okay? Es mejor, lo puedes hacer hasta con una hoja de Excel, si es que consideras modelos de un grado de libertad para cada edificio y cada edificio lo reduces a un sistema de un grado de libertad con un comportamiento bilineal y eso te va a dar una buena respuesta. ¿Okay? Pero tendrías que hacerlo para cada edificio, ¿no? Cada edificio va a tener su curva. ¿Okay? Entonces cada edificio va a tener su capacidad y así vas a poder saber qué es lo que le pasa a ese edificio. ¿Okay? Hay métodos simplificados, ¿okay? En alguna de las conferencias del Colegio de Ingenieros, inclusive en la página web de SISMIT, hay un método que pusimos nosotros en base a las curvas de comportamiento de muros, ¿ok? Pero eso es básicamente para estructuras de casas, ¿no? Pero para edificios, entonces hay también otros métodos, pero ya le digo, hay que adaptarlos a nuestra realidad, ¿ok? Ok, Acá veo doctor. otra pregunta, se debe tener en cuenta el suelo, dice Violeta, ¿no? Así es. Sí, bueno, sí, eso depende de cómo esté el suelo. Se supone que cuando yo hago un estudio, ¿no? Estoy considerando el suelo a través de lo que el geotecnista ha sacado en su estudio de suelos
de la ocultación del cimiento. Él es el que me va a decir, este suelo, ¿cuál es la capacidad? Y este suelo, ¿cuál es su resistencia en corte? Y este suelo, ¿cuánto me está amplificando? ¿Okay? De acuerdo a los parámetros que yo saque de mi análisis, podré verificar si la cimentación que se tiene es la apropiada, el tamaño es apropiado y si puede resistir. ¿Okay? Si no resistiese, ¿okay? Entonces tengo que, a la hora de reforzar, tengo que agrandar el cimiento, ¿okay? O profundizar el cimiento, ¿okay? Cualquiera de las dos técnicas. Para eso también puedo usar algún software comercial, ¿no? Para realizar ese análisis, o de lo contrario, ¿no? Simplemente hallo cuál es la deformación que tenga en la cimentación, considerando el coeficiente de balastro de cada punto de mi cimiento y considerándolo en mi modelo matemático. De esa manera yo podré saber cómo es que se asienta la cimentación si es que el edificio está cimentado sobre un suelo muy flexible o un suelo muy mojado. Sí, no Ok, sé si hay otras preguntas. no, eso ya sería todas las preguntas, doctor. Ok, bueno, Muchas muchas gracias gracias. por su presentación. Y las gracias a ustedes por invitarme. Gracias, doctor. Bueno, para continuar con el programa, vamos a dar pase ahora al doctor ingeniero Javier Piqué del Pozo. El doctor Piqué es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un máster en Ingeniería Civil, máster en Arquitectura Naval y doctor PhD en Ingeniería Estructural por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI en 2 oportunidades, director del CISMIT y director encargado de la Escuela Central del Posgrado de la UNI. Decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú en 2 periodos. Tiene 53 años de ejercicio profesional en consultoría y diseño estructural. Fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y actualmente es profesor principal de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI. Adelante, doctor Piqué. Un momento, es el micrófono. Micrófono para el doctor Piqué, por favor. Ahora le puedo dar. Y Ya está, ahora de sí, ser. muy Listo, buenas doctor. tardes con todos. Mi saludo a los distinguidos expositores que nos acompañan. Como ustedes habrán escuchado en mi resumen, ya soy una persona un poco mayor y por eso es que me permito traer este tema a colación de qué cosa nos espera desde el punto de vista de la normatividad sísmica en el futuro. Vamos a compartir la pantalla. En realidad, el porcentaje de edificaciones pues, que siguen normatividad sísmica depende de país en país, pero nuestros países aquí en Sudamérica son muy parecidos. En el caso del Perú, el 70% de la construcción es informal. Eso no quiere decir que todas estén en malas condiciones. De ahí seguramente algún porcentaje tendrá cierta capacidad sismoresistente, pero estamos hablando que de todas maneras es un porcentaje muy significativo aquel que no sigue normas sísmicas y que no podemos saber cómo se va a comportar. Sin embargo, como es natural, los ingenieros hacemos nuestra propuesta de normatividad sísmica para que las construcciones nuevas poco a poco vayan mejorando en su capacidad. Y esto, bueno, digamos, viene después de la Guerra Mundial de los años 50, del siglo pasado y por ahí. Tenemos 60 o 70 años de ingeniería sismoresistente y más o menos los paradigmas han seguido siendo los mismos. Y hasta ahora seguimos haciendo los mismos y usamos más o menos números parecidos. Hay diferentes metodologías que nos ha mostrado con mucho detalle y de manera muy, muy ilustrativa el doctor Zavala en cuanto a los límites de formación, en cuanto a cómo a limitar los daños, perfecto. Pero resulta que si nosotros vamos viendo las experiencias de los sismos que han ocurrido en estos años, vamos preguntándonos si estos paradigmas que guían el diseño sismoresistente, a pesar que muchas personas pensamos que las normas sismoresistentes vigentes son buenas, el caso de la norma peruana yo creo que es una buena norma, pero a pesar de eso,
hemos visto que hay experiencias que nos dicen, oye, pareciera ser que esta técnica que nosotros usamos hasta el momento necesita mejorarse. Y a eso es lo que quería referirme con esta charla, ¿no? ¿Cuáles son nuestros paradigmas? Han funcionado para todas las estructuras que existen, de las nuevas, por supuesto. ¿Qué cosa deberíamos cambiar? Y ¿para qué diseñamos y construimos? ¿No es cierto? Porque eso teníamos que preguntarnos en el caso de sismos. Y ahí viene digamos, nuestro paradigma inicial, ¿no? ¿Cuáles son los principios generales o implícitos del diseño sismo resistente? Tal como lo he puesto aquí, ya no está escrito en nuestra normatividad. Les mostraré lo que está escrito ahora. Pero así es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Que las edificaciones deben resistir sismos leves sin daños, sismos moderados con posibilidad de daños a los elementos no estructurales y daños estructurales leves, reparables, resistir sismos severos con posibilidad de daños estructurales importantes, pero evitando el colapso de la edificación. Eso es lo que, digamos, en el mundo entero, así que es aceptable con cierta variación. ¿Eso está bien? ¿Han evolucionado estos paradigmas? Sí, bueno, se han sofisticado un poco. Por ejemplo, tenemos ahora el diseño por desempeño. Hay objetivos de diseño. El doctor Zavala nos mostró el punto de desempeño en este método del espectro de capacidad. Efectivamente hay una cierta sofisticación allí, pero el nivel de daño que aceptamos es realmente el adecuado. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es adecuado aceptar daños importantes en lo que llamamos sismos severos? La norma ISO 3010, que es de la Asociación Internacional de Estandarización, tiene unas bases para el diseño de estructuras, acciones sísmicas en estructuras, ¿no es cierto? De las cuales hemos tomado muchos de las normas locales algunos de sus principios, ¿no? En la norma vigente del caso del Perú, la E030-2018, la filosofía del diseño sismoresistente, dice nuestra norma, consiste en evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos, minimizar los daños a la propiedad. En ese orden, como me parece natural. Pero también dice esto, ¿no? Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las estructuras. Y en concordancia con tal filosofía se establecen en la presente norma los siguientes principios, que son en realidad el comportamiento que nosotros esperamos, los principios del diseño, lo que el ingeniero debe tener en cuenta cuando diseña. Y acá, ¿qué nos pide la norma peruana, E030-2018? Que la estructura no debería colapsar, lo cual es bien, porque si colapsa hay daño a las personas, ni causar daños a las personas. Aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos calificados como severos para el igualdad del proyecto. Y esos daños importantes, ¿qué significan? ¿Que tu estructura va a quedar inservible después de eso? Eso le vamos a decir a una persona que invirtió todos los ahorros de su vida en un edificio moderno y luego el edificio, después de un sismo supuestamente severo, ¿qué es un sismo severo? ¿Colapsó? ¿Eso es justo? Esa es un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué le estamos ofreciendo a la población? Porque si bien yo todavía inclusive no puedo asegurar que no haya colapso, de ahí a decirle que va a presentar daños importantes y tu edificación va a quedar inservible, es un tema que vale la pena discutir. Ese es el punto que estoy trayendo a colación. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para el lugar del proyecto. Ajá, es en el sitio moderado, ¿no es cierto? No es un tema de magnitud, sino es un tema de intensidad local, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. ¿Qué cosa es daños reparables dentro de límites aceptables? Es lo que nosotros también tenemos que precisar. Y la norma vigente dice, para las edificaciones esenciales, definidas en una tabla, se tendrán consideraciones especiales a lograr, orientadas a lograr que permanezcan en condiciones operativas luego de un sismo severo. Una exigencia muy fuerte. No solamente no presentar daños importantes, sino en condiciones operativas. ¿Cómo garantizamos esa operatividad? La norma ISO 3010, la del 2017, que era borrador hasta el documento de discusión hasta el 2016, yo me imagino que ya está aprobada por los países, da las bases del diseño sismoresistente, que es básicamente lo mismo que hemos mencionado nosotros, pero la traigo acá para que vean que esto no es un tema solo local.
La filosofía básica del sismo resistente de estructuras es, en el evento de terremotos, prevenir víctimas bajas, ¿no? Lo que llama bajas humanas, lo que es human casualties, pérdida de vida, ¿no es cierto? Asegurar la continuidad de los servicios vitales y reducir los daños a la propiedad. Y en adición a estos tres principios, los objetivos de la sociedad para el medio ambiente deberían ser también considerados. Eso es un adicional, ¿no? Y la norma ISO 3010 básicamente da los mismos principios que hemos adecuado a nuestra norma, ¿no? Dar protección completa contra todos los terremotos no es económicamente factible para las mineras y facturas, y establece los siguientes principios. La estructura no debería colapsar, ni experimentar otras formas similares de falla, o sea, colapso total o local, ¿no? Debido a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio. Es decir, la norma ISO sí define un estado límite último. Mayor confiabilidad para este estado límite debe ser proveído para estructuras cuya falla tenga mayores consecuencias. Indudablemente eso es implica lo que se necesita para codificaciones esenciales. Mayor confiabilidad. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados que se espera ocurran en el sitio durante la vida de servicio de la estructura, con daños dentro de límites aceptables, y define un estado de serviciabilidad. Eso es algo que nosotros en la norma 030 todavía no tenemos. Entonces la I3010 sí dice dos niveles de diseño. Un estado de serviciabilidad que lo define para un periodo de retorno, para un sismo con un periodo de retorno de 20 años, y también da como referencia que el nivel de aceleración debe ser 1/5 del último. Sin embargo, estudios que hemos hecho en nuestra sismicidad peruana nos dicen que los sismos que podemos llamar moderados tienen una aceleración más o menos la mitad de la del último. O sea, si para los sismos de 475 años estamos en 40-45% de la gravedad, hay sismos moderados con estas intensidades, digamos, que producen intensidades de 8, que tienen 20% de la gravedad, mucho más que lo que da ISO. ISO en el estado último habla del periodo de retorno de 500 años, han redondeado los 475 a 500, y habla de un nivel de aceleración de 40% de la gravedad. Ahí tenemos este tema. ¿Qué dice, por ejemplo, nuestros vecinos en Chile? Tengo acá la versión de 2009, ¿no? Dice, esta norma aplicada en conjunto con las normas de diseño específicas para cada material, está orientada a lograr que las estructuras resistan sin daños movimientos sísmicos moderados. Ajá. Un poquito más exigente que las nuestras. Sin daños movimientos sísmicos moderados. ¿No? Los nuestros dice daños dentro de límites aceptables. Limiten los daños en elementos no estructurales durante los sismos de mediana intensidad. Y aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de intensidad excepcionalmente severa, ¿no? Estos tres niveles da. Bien. La norma de Colombia dice, una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este reglamento debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño. Sismos leves, ¿no? Sin daño. Temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente algún daño a los elementos no estructurales. Es similar a la nuestra, a la peruana. Y un temblor fuerte con daños a los elementos estructurales y no estructurales, pero sin colapso. Ya todos tenemos en común evitar el colapso, pero permitir daño inclusive con los sismos moderados. Pero tenemos las herramientas para eso, ese es el tema. Y además de la defensa de la vida, con el cumplimiento de los niveles prescritos por el presente reglamento para los movimientos sísmicos de diseño, los cuales corresponden a requisitos mínimos establecidos por el diseño de elementos estructurales y elementos no estructurales, se permite proteger en alguna medida el patrimonio. Pregunta, ¿son estos principios suficientes? ¿Un solo nivel de diseño es suficiente? Además, resulta, creo yo, insuficiente para conseguir los objetivos esperados o prometidos. Con un solo nivel de diseño me parece poco factible conseguir estas tres respuestas. Ahí tenemos un primer tema, digamos, de fácil solución, ¿no es cierto? Aquí tenemos nosotros los principios en el diseño por desempeño que se está, digamos, haciendo cada vez más popular. La definición de sismos, y hay varios, ¿no? Lo mostró también el doctor Zavala. Sismos leves, frecuentes sismos leves, ¿no? Ocasional un sismo moderado, raro un sismo severo. Y este es el que calibra la norma peruana.
10% de probabilidad de accidencia en 50 años. Y a partir de esto, tenemos la protección para el sismo leve y la protección para el sismo moderado. Creo que ahí tenemos una deficiencia. Esta es una bala de plata para conseguir matar 3 objetivos al mismo tiempo. Y ahora estamos ante la sugerencia para otras edificaciones de considerar el sismo muy raro, dependiendo de la importancia de la edificación, con un periodo de retorno de 1000 años, digamos, redondeando, y el sismo máximo posible. La gente habla de 2500 años, acá sale llamado el sismo extremo, 2475 años. Para estos sismos, o parecidos, porque alguna gente ajusta a otros niveles, tenemos pues este gráfico que nos enfatiza el diseño por desempeño que nos mostró el doctor Zavala, ¿no? Para el sismo frecuente no tenemos que tener ningún daño, ¿no? Para el sismo ocasional, bueno, la estructura debe permanecer así, totalmente operativa. Para el sismo raro, vamos a tener ocupación de sismo raro, seguridad de vida, ¿no? Y para el sismo ya muy raro, prevención del colapso. Pero como dice aquí, pues lo soplamos y cae. Pero la idea es ver si realmente tenemos protección tanto contra este nivel de seguridad de vida, como el que se llama totalmente operativo, ocupación inmediata, con las especificaciones que se tienen vigentes. Les muestro aquí de referencia algunos datos hechos en el laboratorio del CISMID, laboratorio de estructuras, donde por muchos años fue jefe el doctor Zavala, ahora está a cargo de la dirección completa, pero bueno, se han hecho muchísimos de esos trabajos. Este es un muro de albañilería confinada, que se está haciendo muy popular en todos sitios. Es una excelente solución sismoresistente. Excelente, ¿no es cierto? Los muros de ladrillo, o de bloque, que tienen columnas alrededor. Pero esta es una estructura muy rígida, ¿no? A nivel de 1 en 1000, y está el rango elástico por acá, 10 milímetros, ¿no? Entonces nosotros tenemos altura usualmente 240, o sea, digamos 2,5 milímetros. Aquí estamos dejando ya el rango elástico. ¿Qué pasa ahí? Una deformación tremenda. Como le he puesto acá, irónicamente después, trizas. Igual si esta es la curva envolvente del ensayo, ¿no? De otro muro, ¿no? Ese es otro muro. Tenemos una cosa parecida. Y aquí tenemos el patrón de daños. Este es un muro que tiene no, ay, caramba, no ha salido aquí perdonen un segundito, la distorsión 1 en 100, vamos a subirlo un pelito, ya está. 1 en 100, miren, el muro está pues completamente destrozado. 1 en 400, ya el muro está fuera de reparación. Este es el límite por el cual se puede reparar. Sin embargo, ¿qué permite nuestra norma? Permite 1 en 200, ¿no es cierto? 1 en 200, no 1 en 400, más que eso permite. Entonces, en realidad permite niveles de deformación para los cuales los muros pueden estar hechos trizas. ¿Son aceptables los daños no estructurales en sismo moderado? Sismo moderado ocurre, digamos, cada 30 o 50 años. Aquí en Lima ya estamos esperando porque del año 1974 no tenemos uno, falta poco para que se cumplan los 50 años, pues unos años más, unos años menos. Sismos moderados que nos producen intensidades de 8, a eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, esto es una vista del cielo raso en el aeropuerto de Santiago, ¿no? en el sismo del 2010. Mire pues, ¿no? Por supuesto, en Santiago el sismo era moderado, el sismo fue severo en Concepción. Pero allí las intensidades acá eran de 7 o no más. ¿Es esto aceptable? Tenemos en el sismo de Pisco, con magnitud de 8, intensidades de 6 a 7, tenemos este tipo de colapso. Inaceptable. Claro que aquí ahí está el problema. Nosotros nos horrorizamos de esto, pero esta es una edificación informal, con licencia para 2 pisos y terminó con 5 pisos. Y con este colapso acá, con la desgracia de las personas que estaban en esta zona, este es un hotel. O también este edificio, ¿no? 1, 2, 3, 4 pisos, con su piso blando acá. Y esto seguramente ha tenido diseño sismoresistente. Podemos decir, no, ha habido un mal diseño en y posiblemente. Siempre habrá ese tema. Pero de todas maneras las normas quizás no nos están protegiendo suficiente. Otra edificación con material noble, colapsada aquí, y claro, esto es evidencia pues de
del material de muy mala calidad, ¿no? Como mencionó el doctor Zavala, en unos colegios que tenemos 90 kilos por centímetro cuadrado de resistencia nominal del concreto es inaceptable e increíble, pero puede pasar. Son aceptables los daños estructurales en sismos severos, supuestamente cada 50 años. Ahí tenemos un poco el tema, ¿no? A ver, veamos. Fíjense este comportamiento de edificio del sismo de Turquía el año 99 con una magnitud de 7,4. 7,4, ¿no? 17.000 muertos. Miren ustedes este tipo de... ¿Eso es aceptable? Esto es lo que vamos a decir, que cuando ocurre un sismo severo, esto se puede aceptar porque es daño. No. Entonces, ¿qué está pasando? Ahí estamos fallando en que podemos prevenir esto. Ahora ustedes dirán, mira, este señor, este fue un buen ingeniero, un propietario consciente, alguien que aplicó la ingeniería y mira su edificio. Esto es clara evidencia que esto no era un terremoto, un súper terremoto, claramente, ¿no es cierto? Aquí hubo, lo contaban los colegas turcos en esa, porque una conferencia mundial en la que presentaron estas vistas el año 2000, me parece que fue en Nueva Zelanda, mencionaban que en este país, a pesar que tiene normas sísmicas del año después de la guerra, el año 45, no hay supervisión, no hay revisión municipal de los proyectos, ¿no? Y claro, para el 30% de lo que es formal, pasa por revisión de cumplimiento de la norma, y eso de alguna manera protege que no haya algunas edificaciones que vayan a ser construidas sin supervisión, que se cumpla la norma. Porque claro, cada profesional es responsable de su trabajo técnico, pero puede ser que no haya seguido las normas y que nos haya conducido a este tipo de comportamiento, ¿no es cierto? Lo cual no es aceptable, este tema. Pero hay otras que sí hayan sido hechos eso. Lo cierto es que los sismos severos en nuestra región están ocurriendo a cada rato. Quizás no en el Perú, pero aquí tengo algunas listas que apareció el profesor Zaragoni, de cómo han ido en Chile los sismos del año 60 al 2015, 50 años. ¿No? El gran sismo de Valdivia, que del año 60, que el año cuando se usaba MS tenía 8,5, era el sismo de mayor magnitud registrada en el mundo, todavía lo es, transformado a MW 9,5, de Viña, el año 85, 8, es un sismo severo, bueno, magnitud 8, sí. Ahí, ¿qué intensidades produce, no es cierto? 8 o 9. Antofagasta, magnitud 8. Concepción, magnitud 8,8. Luego vivo el año 2011, en Japón, es el de Sendai, que tiene 8,9 o 9. El Iquique, 8,2, Coquimbo, 8,4, o sea, a cada rato. Entonces aquí debemos empezar a revisar si nuestro paradigma, el sismo severo, dejar que las estructuras tengan daño severo, más allá de reparación, y previniendo solamente el colapso es suficiente, o es muy permisivo, muy permisible ese tipo de comportamiento. Ese es un poco lo que yo he traído aquí a discusión para que nos hagamos la pregunta, si es que no estamos de alguna manera no protegiendo la inversión de la gente, ¿no? Y tenemos una información del UHIS de los sismos que ocurren, por supuesto, a lo largo de la costa sudamericana, que seguramente muchísimas de las personas que nos acompañan conocen estos mejor que yo, pero están ocurriendo en 100 años cantidad de terremotos grandes. Fíjense ustedes aquí las bolitas estas, magnitud 8 y hacia más 9, ¿no? Y muchas de estas bolitas están por ese orden, ¿no? De magnitudes 8, son sismos, digamos, dependiendo de qué tan cerca estés, que podrían considerarse como severos. Acá hay una zona que no ha ocurrido en muchos años, y hay algunas zonas de silencio como todos nosotros conocemos. Si vemos aquí este detalle, ya en Sudamérica, zonas de ruptura y zonas de después terremotos, acá hay algunas zonas que han ocurrido y otras que todavía tenemos, bueno, acá están solamente los registrados de mayor magnitud 8, ¿no? Por ejemplo, el sismo de Nazca no está registrado acá,
sismo de Pisco con las justas lo he hecho, aquí está el sismo de Atico, el año 2001, y faltan, digamos, rellenar por aquí algunas zonas. Este proyecto, SATREPS, del Instituto de Ciencias de la Tierra, SUCUBA, juntamente con el CISMIT, la Universidad de Chiba, el IGP, participaron en Japón el profesor Pulido, el profesor Aguilar, el profesor Tavera aquí, y la profesora Calderón y otras personas, nos han permitido estimar digamos, el escenario, ¿no? De cómo van las zonas donde podrían producirse los próximos terremotos. Y el déficit de deslizamientos en el Perú y el norte de Chile, obtenido mediante mediciones geodésicas y sismos históricos a lo largo de esta zona de subducción. Con esto, entonces, ¿a qué vamos? Bueno, hay algunas zonas donde han ocurrido sismos fuertes, acá sí. Acá está el del 1746, que es nuestro referente de sismo de 500 años, con una zona de ruptura muy extensa. Y aquí tenemos pedazos que han ido rompiendo, ¿no es cierto? Con magnitudes de 8 el de Pisco, el año 74 frente a Lima, el año 40, que fue el más fuerte del sismo del siglo XX, en realidad, el año 66, magnitudes de 8 en eso, ¿no? Y al sur del Perú tenemos aquí con el gran sismo de Arica en 1868, cuando Arica todavía era parte del territorio peruano, el sismo de 2001, magnitud 8.4, el de Atico, grande, ¿no? Acá el sismo de Nazca, magnitud 7.7, había habido otro antes. Lo cierto es que nosotros esperamos que en Lima tengamos un sismo de magnitud 8.9, eso va variando, algunos hacen un ajuste para arriba, para abajo, pero ahí va, ¿no? Y eso produciría, pues, una máxima de aceleraciones en Lima, el sismo de Lima, que estaríamos a intensidades de 9, ¿no? Aquí están las máximas aceleraciones, vean ustedes, aquí hasta 1000, aquí va bajando el rojo, pero estamos hablando de 800, ¿no? Por aquí estamos hablando de 600, mucho mayores que las que nosotros tenemos en nuestra norma sísmica actual. Y ahí hay una llamada de atención si nuestro sismo severo que estamos estimando, en realidad no lo estamos subestimando, ¿no? Aquí este recuadro muestra la distribución de intensidades propuesto el profesor Alba para el sismo de 1746, ¿no? Intensidades de 10, en Lima de 9, que son evidentemente pues un sismo severo. Entonces, con relación a la frecuencia de los sismos y la resiliencia de las edificaciones, les traigo acá algunos comentarios de 3 expertos que presentaron en la conferencia 16ª de Chile. El profesor Zaragoni, y llamó la atención, a mí por lo menos como primera vez, cuando nos vino a invitar para que fuéramos a la conferencia en Chile, nos mostró este tema, ¿no? La resiliencia significa que los actuales criterios de diseño sísmico de seguridad de vida, requiriendo que los edificios no colapsen, debe ser reemplazado por normas que permitan que las ciudades continúen operativas en pocos días. Diciendo que nos estamos quedando. No tenemos suficiente exigencia y lo que vamos a tener es una cantidad tan extendida de daño y víctimas que no vamos a poder seguir operando en unos cuantos días. Y el mejor ejemplo es lo que pasó con los terremotos que ocurrieron en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, 2010-2011. 6 años después, la ciudad todavía no se recupera. Y esos sismos, como ustedes recordarán, tenían magnitudes muy pequeñas, 6, pero a 15 kilómetros de profundidad ahí cerquita, ¿no es cierto? Produjo aceleraciones fuertes y con la gran calidad de la ingeniería sismo resistente que tienen los de Nueva Zelanda. Entonces, este paradigma no es fácil de lograr. Nos vamos por métodos probabilísticos o métodos determinísticos. Ajá. El profesor Miranda en Stanford, con su tesista Eresi, dice, ¿no? Aunque en general las estructuras de muros han mostrado un comportamiento sísmico aceptable en términos de seguridad al colapso, han resultado en pérdidas multimillonarias que tienen un gran impacto económico regional. Así es. ¿Por qué nosotros tenemos entonces estas grandes pérdidas multimillonarias? Por la cantidad de daños que podemos experimentar con los valores que nos da las normas actuales, con las metodologías actuales que usamos para diseño sismo resistente. Ahí tenemos un tema que es el que creo que hay que discutir. Adicionalmente,
Aún si se evita el colapso, el daño puede conducir a que los ocupantes sean desplazados de sus residencias, lo que hace necesario suministrar vivienda temporal a miles de personas. En Stanford han desarrollado una estrategia que permite un significativo incremento de la resistencia lateral, pero particularmente la rigidez lateral de construcción ligera residencial. ¿A qué conduce eso? Fíjese, prácticamente permanezcan elásticos. Ahí hay entonces una llamada. ¿Queremos este tipo de cosas? Evidentemente no queremos ese tipo de cosas, así sea el sismo muy severo, porque estos colapsos parciales o colapsos totales, como estos casos, significan pérdida de vidas y nuestra profesión está fallando, a pesar de que tenemos normas muy buenas. Claro, hay que aplicar las normas. Si aplicamos las normas, vamos a tener entonces mejores resultados. Sí y no. Aquí tenemos edificios en Chile que tienen tan buena ingeniería, colapso total en concepción de un edificio de gran altura. ¿Qué le decimos a las personas que compraron este departamento? Bueno, ocurrió un sismo severo, magnitud 8.8, la intensidad fue muy fuerte y aquí era previsible que la estructura pudiera tener daños estructurales importantes. Esto no es daño estructural importante, esto es inaceptable, colapso, ¿no es cierto? Entonces, igual, pues daños estructurales por lo cual tenemos que demoler el edificio, eso es inaceptable. Entonces, yo creo que hay que cambiar nuestros paradigmas. Esa es mi preocupación. Tenemos que redefinir el llamado sismo de servicio y el sismo último para comenzar. Luego tenemos que tener dos estados límites, como dice la norma ISO, uno de servicio y uno último, y redefinir cuáles son los niveles de deformación que permitimos para el sismo de servicio. En algún momento, cuando hemos interactuado con el doctor Zavala para ver qué se exigía para la estimación de los hospitales, vimos que en realidad que lo que permite la norma es demasiado. La norma peruana no tiene dos niveles de sismo, de servicio y último. Creo que los debe tener. Ya es tiempo y lo estamos discutiendo para el plan de trabajo del próximo nivel de la norma. Posiblemente terminemos con estos dos niveles. Pero lo que vamos es que el sismo de servicio primero hay que definirlo y luego hay que decir qué deformación aceptamos, qué daño aceptamos para aquel sismo que va a ocurrir 2 o 3 veces en la vida útil de la gente. ¿Hasta qué nivel de vulnerabilidad? ¿Cuánto vas a gastar para que tu edificación pueda seguir sirviéndote otros 50 años más? ¿No? ¿Qué comportamiento esperar para cada nivel de sismo? Ese es el primer mensaje importante. Restringir los daños aceptables para los niveles de los sismos esperados. O sea, incrementar las exigencias de respuesta o limitar los daños para el estado de serviciabilidad. Ahora lo hacemos de manera indirecta. Ya ha funcionado para los colegios, ha funcionado para muchos edificios. Pero, por ejemplo, no funcionó para los edificios altos que tenemos en Lima concentrados en Miraflores y San Isidro. El sismo de Pisco fue un sismo allá moderado. Magnitud 8, intensidades de 7. En Lima llegó con intensidades de 5 o 6. Sin embargo, hubo un buen daño en las partes altas de edificios que debieron haber permanecido íntegramente elásticos. ¿Por qué? Por las deformaciones o las aceleraciones que se produjeron. Se voltearon los muebles de cocina, hubieron daños en la tabiquería, y eso para un sismo de intensidad 5, no. ¿Por qué? Por el problema del cambio de frecuencia. Ocurre un sismo a una cierta distancia, llega a la ciudad con unas frecuencias que no estaban previstas nunca. Somos acostumbrados nosotros a muy altas frecuencias para las cuales el daño es mínimo, pero cuando se va bajando la frecuencia, alargando los periodos del movimiento del suelo, aquellos edificios de 20 pisos, que ahora tenemos muchos, entonces tienen unas deformaciones excesivas. Entonces ahí hay que empezar a revisar ese tema, porque las personas que gastaron mucho dinero en sus departamentos no van a aceptar o esperar que eso suceda. Entonces, en el estado de serviciabilidad habrá que hacer un diseño especial de los elementos no estructurales y el contenido. Definir parámetros de control. ¿Cuáles son? Las aceleraciones máximas, por ejemplo. Las velocidades para el diseño del equipo. Su relación con la estructura portante. Eso es uno de los retos actuales más grandes, ¿no? Ya les mencioné esto de los edificios altos en Miraflores. ¿Y qué pasaría entonces cuando venga el sismo severo, el estado último? Asegurarnos que no haya colapso. Eso es una tarea importante.
diseñar por capacidad, porque es una técnica que tienen los lentes, orientada justamente a que cuando haya el daño, se presente estos mecanismos del edificio todo dañado, pero el edificio no colapse, o sea, ese mecanismo no sea inestable. Ya tenemos las herramientas. Para hacer eso tenemos que exigirle al proyectista que haga esta verificación. Hay los métodos ahora llamados pushover, que es el método estático incremental, el método dinámico incremental, el espectro de capacidad, en fin, herramientas hay. Lo que creo es que tenemos que cambiar los paradigmas, hay que mejorar las cosas y la respuesta para mí es simplemente sí. Muchas gracias por su atención y no sé si habrá entonces alguna pregunta. Gracias, doctor Piqué. Sí, tenemos una pregunta aquí de nuestros participantes. Ah, le digo, ¿qué hace falta para actualizar los paradigmas que satisfagan los requerimientos señalados por usted, de manera que la población quede protegida después de un evento sísmico importante? Bueno, en primer lugar, convencer a mis colegas del Comité de la Norma Sísmica, ¿no es cierto? Porque este tema, yo ya que soy mayorcito, vengo hablando de esto desde hace un buen tiempo, pero esto tiene implicancias comerciales importantes. El año 97 se hizo un cambio muy bueno en nuestra normatividad, limitando las deformaciones en general diseño. Las deformaciones de diseño se limitaron porque habíamos visto la experiencia del sismo de Kobe, del sismo de Northridge, que las deformaciones significaban daño. Entonces, jalamos las riendas y las normas peruanas son muy exigentes en la limitación de deformaciones. Es bien difícil cumplir con la limitación de deformaciones en el caso de las normas peruanas si uno no tiene una estructura más o menos rígida. Pero el tema está en que efectivamente nos hemos dado con la sorpresa, que a pesar de eso, como no tenemos un estado límite de serviciabilidad en que podamos verificar que la estructura quede en el rango elástico, que los daños sean pequeños, que las deformaciones sean pequeños, eso hay que implementarlo. ¿Y por qué poco no se ha hecho? Uno dirá, porque también tenemos que ver que la profesión esté en capacidad de hacerlo. Yo creo que en estos momentos la profesión sí lo está. Seguramente tenemos aquí algunos estudiantes de ingeniería o ingenieros jóvenes, ya saben, ya llevan, ya todos manejan los programas, las herramientas se han difundido tanto que ya es el momento en que eso puede ser una exigencia. Y la otra exigencia, que no colapse el edificio. ¿Qué profesional no quiere estar seguro de decirle a su promotor, decirle, mira, este edificio no va a colapsar? Cuando venga el sismo se dañará, va a haber eso, pero no vas a matar a la gente. ¿Quién no quisiera hacer eso? Entonces, eso significa que tenemos que implementar técnicas que ya las hay para poder orientar el diseño en ese sentido. Pero también hay la otra. Estamos realmente diseñando para los sismos que se van a presentar acá. En Chile están muy preocupados por esa lista que yo les mencioné. Ha habido sismos muy fuertes, muy seguidos. Nosotros no hemos tenido eso que en el mapa que va a presentar más tarde el doctor Alba, que lo veo aquí en su camisa y su corbata. Más tarde vamos a ver que efectivamente la sismicidad en la zona del Perú no ha sido tan severa. Pero oye, el día que nos venga acá un terremoto moderado, nomás vamos a tener un daño tan extendido que va a costar millones, porque además va a haber muchas personas que personas que han invertido los ahorros de toda su vida y van a tener unos daños horribles. Claro, quizás muchas de esas personas han hecho una construcción informal porque no hemos sido capaces de convencerlos que la profesión les va a mejorar el nivel de vida, y ya lo mostró el doctor Ruiz en Ecuador. La cosa es la misma, la gente hace barbaridad y media, sí, pues acá también es lo mismo, ¿no? No hemos sido capaces de convencer a la gente. Pero como ingenieros nos corresponde, digamos, dictar las normas y decir, oye, esto es lo que tenemos que hacer, y un poco hacia ese grupo es que me he dirigido en este momento. Doctor, y tenemos una pregunta de nuestras redes sociales. Dice, ¿considera que se debería tener una sola norma de diseño sismorresistente para América del Sur? Bueno, en eso estamos. Hay un comité que está trabajando en una norma para toda Latinoamérica y el Caribe, un grupo que promovió el profesor Saragoni en Chile. Yo estoy, como parte del grupo peruano, estoy participando en este esfuerzo para hacer una norma que guíe. Como les mostré, hay la norma ISO a nivel mundial,
Y sí hay un grupo que está trabajando en una norma que lógicamente tendría que tener su componente local. La sismicidad no es estándar, la sismicidad va variando, pero hay expertos en este tema en cada uno de los países que vamos a escuchar ahora un poco más adelante, y es cuestión, digamos, de adaptar la sismicidad hacia eso, pero también entonces habrá que tener en cuenta para esos niveles de sismo qué cosa deberíamos exigir para que protejamos debidamente la inversión de la gente, la protejamos ante el sismo moderado relativamente frecuente, 30, 50 años, y la protejamos para que no se le caiga la obra que hacemos encima. Para eso sí creo que las normas van a tener un procedimiento estándar, porque el nivel de la ingeniería es más o menos común ya en todo el mundo, ¿no? Listo, doctor Piqué. Eso ha sido Sí, todas las preguntas. Muchas gracias por su exposición, de verdad. al contrario.